Zulay Rodríguez en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia. Y adivinen qué, viene con bomba nuclear incluida. Viene un poco de papeles, resmas de papeles y mucha información. Aquí le vamos a escuchar a continuación. Vamos a ver, déjame ponerle un poquito de volumen a esto, que mi vecino está activado. Déjame ponerle aquí esto. De una vez arrancamos, dale play. Bueno, señores, como yo le digo que yo soy de verdad, aquí hay dos caras de la corrupción. Uno es el señor Raúl Gilberto Pineda Vergara y el señor Vinicio Enacio Grajales Robinson. Traigo las pruebas y... Vinicio, ya dijo Vinicio, pero bueno, no es Vinicio. Hoy Vinicio pierde contra el Manchester City, tranquilo. Aunque la corte conmigo no utilizó providonia, lo mandaron del procurador y puso un procurador que no tenía competencia a investigarme y después supuestamente utiliza con pruebas idóneas. Pero eso yo lo dejo en el pasado. Así que vamos a ver las pruebas idóneas para que la señora María Eugenia López, que tú sabes que proteges a Vinicio Robinson, tú sabes a Ariadne García y María Cristina Chen, que ustedes, por haberle cerrado los expedientes en la Comisión de Credenciales, ustedes ahora espero que no le cierren el proceso a Vinicio Robinson y a Raúl Pineda. Vamos a hacer un pequeño resumen. El señor Raúl Gilberto Pineda, con su sobrino José de los Santos Pineda, tiene en el MIBIOT, esta es la planilla publicada, 1056 personas trabajando. ¡Wow! Eso es bastante gente. Pero si nos vamos a ver la planilla real del MIBIOT, incluyendo techos de esperanza, estamos hablando de 2822 personas. ¡Wow! ¿Dónde está esa gente metida? Eso me parece botella. Que no han declarado. Esto significa que el señor Pineda, con su sobrino José de los Santos Pineda, Ruilova Pineda, se ganan al mes 2.5 millones de dólares. ¡Wow! Esto hay que probarlo. Sí, por supuesto. Y traigo las pruebas. Yo cuando hablo con pruebas. Eso significa en una proyección de 5 años, 150 millones de dólares al mes. ¡Wow! Mucha plata, ¿eh? Y encima de eso, le dan migajas y tortillas a la gente de San Miguelito. Y de verdad, Pineda y José de los Santos Ruilova Pineda, ustedes son unos perros. Aparte de eso... ¡Son unos perros! Eso al señor Raúl Gilberto Pineda Vergara, estamos también poniéndole la denuncia porque le hemos encontrado apartamentos en Arraiján, Panamá Pacífico, fincas en Panamá, fincas en Colón, y también el señor Raúl Gilberto Pineda tiene una compañía donde tiene testaferros, vamos a decir el nombre, que se llama, contratos no tengo el nombre en este momento, pero lo tengo en la denuncia, donde se ha ganado la mayoría de las licitaciones de los contratos de limpieza en las áreas verdes, y le estamos pidiendo al MEP que mande la lista de esto. Con el señor Vinicio Robinson, el señor Vinicio Robinson, usted tiene bastante tema con Raúl Pineda. Sabe que tiene, aparte de las tierras que compró a centavos, y que tenía su ex asistente Arelis González, que es la ex directora de la NAPI, y lo cual pudo conseguir tierras a centavos, y estoy pidiendo la investigación. Tenemos una compañía que se llama TEASA, Transporte y Edificaciones del Atlántico S.A., que lleva una concesión desde el año 2013. Y tenemos la hoja de ruta de cómo su testaferro en Me llama la atención, no sé si ustedes alcanzan a ver, la misma persona tiene agarrado, tienen que observarlo, creo que lo pueden ver, la misma persona tiene agarrado micrófono de TVN y micrófono de Telemetro, demostrando una vez más que son la misma cosa, la misma vaina. Eso es lo que es Telemetro y TVN. Una sola persona agarrando el micrófono, eso indica que trabaja para las dos cosas y que las dos cosas son lo mismo, no hay ningún problema.
TVN y Telemetro son la misma cosa. Y ahí lo estamos viendo en tan solo en detalles que se observan. También hay una palmera roja, una palma roja muy hermosa allá en el fondo, en las escalinatas, ¿verdad? Hay que ser observador, se da cuenta uno, ¿no? Entonces, Héctor Murillo recibió esta concesión para recibir grava y arena, que le ha vendido a todos estos megaproyectos en Bocas del Toro y que no le ha dado a el Estado panameño ni al fisco ni ha declarado las ganancias millonarias que tiene. ¿Qué te parece? ¡Qué corrupción, ah! Estamos pidiendo auditorías para que ustedes sepan a todas estas instituciones gubernamentales para que vean que con el salario que tienen en la asamblea Vinicio Robinson y Raúl Pineda no se justifica los millones, los terrenos, las tierras, porque solamente con la concesión de TEASA ahí se darán cuenta cuánto han defraudado al Estado. Han cometido, claro que sí, Vinicio Ignacio Robinson Grajales y Raúl Gilberto Pineda Vergara. Ahí está, para que le diga completo, con nombre y apellido, más falta la cédula. Los delitos son enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir. Fuertes declaraciones, fuertes acusaciones también. Delitos contra el patrimonio y delitos contra la fe pública. Así que, señores, esos son muchos años de cárcel si se llega a confirmar. Si ustedes quieren, con muchísimo gusto. Aparte de confiscarle todo lo que tienen. Vamos a darle a ustedes copias de la denuncia que tenemos contra el señor Vinicio Robinson. Aquí presentes, se las pueden repartir, se las voy a dar. Ahí está repartiendo las copias. Y aquí tenemos, como la profesora. Las denuncias que tenemos también explicadas. Porque ella es profesora también. Contra el señor Raúl Gilberto Pineda Vergara y su sobrino José de los Santos Pineda. Ruilova Pineda. Aquí también lo tiene la periodista para que se lo reparta. Estamos presentando las planillas reales. El MIBIOT no las quiere actualizar. El MIBIOT en este momento tiene 1056. Miren qué chiquitita, pero en la realidad que nosotros lo conseguimos, estos señores tienen 2.822 personas que utilizan para política, las ponen a vender tortillas, las ponen a picar vegetales, se los llevan a Extreme Plaza, que es propiedad del sobrino de Pineda, que es el señor José de los Santos Ruilova Pineda. Señores, ¿qué te parece, Cholito? No tenía nada. Y miren ahora todas las propiedades, riquezas, terrenos. Tienen hasta bombas de gasolina que tienen tanto Raúl Pineda como su sobrino José de los Santos Ruilova Pineda. Así que, si me permiten, vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia a interponer. Y oigan, magistradas de la Corte Suprema de Justicia, aquí están las pruebas. Ustedes a mí me levantaron un proceso falso, pero esto viene después del 5 de mayo, con los testigos, con el denunciante señalando cómo ustedes se prestaron a levantarme un proceso falso donde yo no he manejado ningún recurso del Estado panameño. Yo no tengo concesiones, yo no tengo terreno, a mí no me han dado, y gracias a Dios, y no le debo nada a este gobierno. Pero estos dos señores le deben toda su fortuna y riqueza que hicieron en gobiernos anteriores y que están haciendo en el gobierno de Laurentino Nito Cortizo y Gaby Carrizo. María Eugenia, no trates de ocultar la verdad. Ariadne García y María Cristina Chen, que todos lo sabemos. Olmedo Arrocha, ¿te acuerdas que tú le pusiste por falsedad en un caso a Vinicio Robinson y que después te reuniste con él y la bancada pidiéndole que te dieran los votos? Declárate impedido, porque yo sé que quieres ayudar a Vinicio Robinson y esto va a salir. Señora Zulay, hoy es el debate presidencial, el último. Sus expectativas frente a este debate, a las cámaras, por favor, y sobre lo que dijo el señor Gaby Carrizo en sus redes sociales, a las cámaras, por favor. Dígame. Sobre las... Es que no me dejan escuchar, disculpe. Sobre el debate presidencial de hoy, que es el último, y lo que dijo el candidato Carrizo de presionar para que vaya Molino también al debate de hoy, a las cámaras. Mira, él nunca le ha interesado que Molino vaya o no vaya.
Lo que pasa es que Gaby es un cobardón. Y él sabe que el 5 de mayo tú vas a ser investigado con tus asistentes de los asistentes que sabemos los negocios que tú tienes en la caja del Seguro Social, que tiene María Zuleta, que tiene esta señorita Nadia del Río. Bestia, puro nombre. Y todos nosotros sabemos cómo tú te has prestado a robarle al país. Por eso no quieres ir, que la verdad sale tarde o temprano. Y como tú, con Laurentino Nito Cortizo y Vinicio Robinson y Raúl Pineda, ¡qué ponchera! Levantaron este proceso falso. Y más, nosotros sabemos a través de quién, Boris Moreno, todos los millones que le has dado a los medios de comunicación y a tus influencers. Y uno de esos, de tus influencers, Mario Barletta, fue el que me levantó el proceso falso. Pero ya tenemos la prueba. Pero eso después del 5 de mayo, cuando cambie el gobierno y ya Gaby se vaya. Y espero que estas magistradas, que para mí son unas corruptas. ¡Wow! Corruptas, y que le levantas procesos falsos a los enemigos de Gaby, de Nito, de Raúl Pineda y de Vinicio Robinson. Ahora tengan el valor, porque aquí están las pruebas idóneas, no como a mí, que me inventaste una prueba idónea y me mandaste un procurador a investigarme donde no había competencia, María Eugenia. Espero que no te metas en esto, porque estás acostumbrada a ir donde los jueces y tocarle la puerta. Estás acostumbrada a ir, intimidar a los magistrados de la Corte Suprema para que hagan lo que tú quieras. Pero después del 5 de mayo le vas a tener que rendir cuentas al país. Muchas gracias, y ya tienen las denuncias pertinentes. Vamos a ponerlas. Dígame. No, mi amor. Mira lo que dice aquí. Así es. Nosotros luchamos mucho para que el Noriegato nos dejara vivir en un país con democracia. Así es. Donde cada panameño tenga la oportunidad honradamente de seguir adelante. No, Estoy impresionado. que 4 berracos han venido a este país a crecer. A robar. Ya tenemos que eliminarlo. Porque no puede ser. ¿Qué futuro le prometemos? Gracias. A nuestra juventud? Claro que sí. ¿Qué futuro? Y tú sabes que yo soy pro familia. No hay democracia. Por el gusto que Noriega me señaló tantas veces. Gracias, mi amor. Por supuesto, déjame subir, que tenemos que poner que la justicia le caiga a estos dos corruptos. Gracias. Ahí va Zulay. Una verdadera mujer. Impresionante. Zulay Rodríguez no está sola. Va acompañada por un grupo de personas que la apoyan, panameños y también gente, abogados también que la acompañan ante esta denuncia increíble, impresionante. Y ahí yo quería mi copia también. Yo quería mi copia. Vamos a ver hasta dónde sigue esto, porque hoy es un día que promete. You know.